Siempre he creído que sé lidiar con situaciones extremas. 13 años en la exploración geológica me han enseñado mucho. He sobrevivido a tormentas de arena en Kazajistán. Me he perdido en cuevas inundadas de los Urales. E incluso una vez me defendí de una manada de lobos en Karelia. Pero nada podía haberme preparado para lo que sucedió aquel día de febrero, cuando nuestro avión se estrelló en medio de la taiga siberiana a 40 grados bajo cero. Me llamo Gleb Yastrebov. Tengo 38 años. Soy el geólogo jefe de la empresa SIB Recursos y el jefe de la expedición que debía investigar un posible yacimiento de metales de tierras raras en Siberia Oriental. Íbamos en un pequeño turbohélice Antonov An-24. Yo, los pilotos Marat y Rustem, la ingeniera ambiental Tamara, el joven especialista en geofísica Ernest y nuestro informático, Stanislav. 6 profesionales, seleccionados para una misión importante, cada uno con su bagaje de conocimientos y experiencia. El despegue se retrasó 2 horas debido a las condiciones meteorológicas, pero los partes meteorológicos prometían una ventana para un vuelo seguro. Cuando por fin despegamos, me recliné en el asiento con alivio. Faltaban unos 500 kilómetros para llegar al destino, aproximadamente 2 horas de vuelo. Tenía pensado revisar los datos de la exploración preliminar que había cargado en la tableta. Gleb Anatolievich, ¿quiere café? Tamara me tendió un termo. He traído café de verdad, en grano. Sé que no soporta esa birria soluble. Gracias, asentí agradecido, cogiendo la bebida caliente. ¿Qué tal el ánimo antes de empezar a trabajar? Estoy un poco nerviosa, confesó ella. Es mi primera salida al campo de esta duración. 3 semanas en la taiga. Suena a desafío. No te preocupes. Tenemos un equipo excelente y todo el equipo necesario. Tomé un sorbo de café. Además, la base de exploración geológica es bastante confortable. No es un hotel de 5 estrellas, por supuesto, pero tiene ducha y camas decentes. Ernest, que estaba sentado al otro lado del pasillo, levantó la vista de su portátil. ¿Hay cobertura móvil allí? Le prometí a mi mujer que la llamaría todos los días. Habrá un teléfono satelital de uso común, respondí, pero adviértele de que la conexión puede interrumpirse debido a las condiciones meteorológicas. Está embarazada, de 6 meses, explicó Ernest. Será nuestro primer hijo. Enhorabuena, me alegré sinceramente. Entonces, sin duda, te facilitaremos la comunicación regular. Stanislav, que hasta entonces había estado dormitando junto a la ventana, se enderezó de repente. ¿Qué es ese ruido? En ese momento, aún no me había fijado en el cambio de tono de los motores, estaba demasiado absorto en la conversación. Pero, al cabo de unos segundos, el avión se sacudió notablemente y el café se me derramó en el regazo. Turbulencias, murmuré, intentando limpiar el líquido caliente con una servilleta. Es lo normal en estos. No llegué a terminar la frase. El avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda y luego se produjo una sacudida tan fuerte que mi cinturón de seguridad se clavó en mi cuerpo. La señal de alarma aulló estridentemente y desde la cabina de los pilotos llegaron voces de alarma. ¿Qué está pasando?, gritó Tamara, agarrándose a los reposabrazos. En lugar de una respuesta, la cabina se llenó con la voz de Marat por el intercomunicador. «Atención a todos. Tenemos un fallo en el motor izquierdo. Abrochen sus cinturones y prepárense para un aterrizaje de emergencia». El tiempo se redujo a un punto. Recuerdo a Stanislav rezando, santiguándose rápidamente, a Ernest sacando una foto de su mujer y abrazándola contra su pecho. A Tamara, pálida como la cera, comprobando metódicamente si su cinturón estaba bien sujeto. Y yo por alguna razón pensaba en que me había olvidado de darle de comer a mi gato antes de irme, y ahora la vecina, a la que le había dejado las llaves, encontraría al animal hambriento. Pensamientos absurdos en el momento en que la muerte te pisa los talones. El avión perdía altitud rápidamente. A través de las ventanillas
brillaba una interminable alfombra blanca de taiga, interrumpida ocasionalmente por manchas oscuras de coníferas. El segundo motor aullaba con dificultad, intentando mantener la máquina en el aire, pero era una batalla perdida. ¡Agárrense!, grité, aunque sabía que era inútil. Lo último que recuerdo antes del impacto es cómo las copas de los árboles se acercaban rápidamente y una idea me latía en la cabeza. Que no haya fuego. Por favor, que no haya fuego. El impacto fue ensordecedor. Me lanzaron hacia adelante. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho con tal fuerza que por un instante perdí la capacidad de respirar. El sonido del metal desgarrándose, el crujido de los árboles rompiéndose, los gritos. Todo se fundió en una cacofonía de horror. Y luego hubo silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor, interrumpido solo por el crepitar del metal y mi propia respiración ronca. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue sangre en mis manos. Automáticamente me palpé la cabeza y descubrí una laceración por encima de la ceja. No era mortal, pero la sangre me inundaba el ojo, impidiéndome ver bien. ¿Hay alguien vivo? Mi voz sonó extrañamente fuerte en este silencio. Yo estoy aquí, respondió Tamara a mi derecha. Su voz temblaba, pero sonaba clara. Vivo, carraspeó Stanislav desde algún lugar detrás. Ayuda. La débil voz de Ernest me obligó a girarme. El joven geofísico estaba atrapado entre su asiento y la pared destrozada del avión. La sangre había empapado su chaqueta a la altura de la cadera. Intenté desabrochar el cinturón de seguridad, pero el mecanismo se atascó. No tuve más remedio que sacar la navaja de bolsillo y cortarlo. Cada movimiento era un suplicio. Más tarde descubrí que me había roto 2 costillas. Los pilotos. Hay que ver cómo están los pilotos, murmuré, poniéndome de pie con gran dificultad. La cabina era una masa informe de metal, plástico y cristales rotos. Marat y Rustem se habían llevado la peor parte. No voy a describir lo que vi allí. Baste decir que no había esperanza. Habían muerto en el acto. De vuelta en la cabina de pasajeros, vi que Tamara ya se había liberado y trataba de ayudar a Ernest. Stanislav estaba sentado en el suelo, agarrándose la cabeza. Más tarde supimos que tenía una fuerte conmoción cerebral. ¿Los pilotos?, preguntó Tamara, levantando la vista hacia mí. Me limité a negar con la cabeza. Tenemos que salir de aquí, dije, mirando a mi alrededor. El avión puede incendiarse en cualquier momento. El fuselaje estaba partido en varios puntos, y a través de una de las grietas se veía el cielo blanco. Estábamos en algún lugar en lo más profundo de la taiga siberiana, lejos de cualquier núcleo habitado, con una temperatura de unos 40 grados bajo cero. Sin equipo especial, sin comunicación, y con heridos. Era la primera hora de nuestra estancia en el infierno siberiano. Y aún no sospechaba lo que nos esperaba. El frío atacó al instante, nada más salir del espacio relativamente protegido del avión siniestrado. Unos 40 grados bajo cero no se sienten como una simple temperatura baja. Es una fuerza agresiva que se filtra bajo la ropa, paraliza los movimientos, dificulta la respiración y el pensamiento. Cada inspiración quema los pulmones, como si en lugar de aire se inhalaran cristales rotos. Hay que volver al avión, gimió Stanislav, abrazándose a sí mismo. Allí hace más calor. No podemos. Negué con la cabeza, sintiendo cómo la sangre del corte en mi ceja empezaba a congelarse en mi cara. El combustible puede estallar en cualquier momento. Estábamos en un pequeño claro que se había formado al caer el avión. Alrededor se alzaban majestuosos pinos y alerces cubiertos de nieve. Sus troncos parecían negros sobre el blanco cegador de la nieve. Reinaba un silencio ensordecedor. Ni viento, ni ruidos de animales, solo nuestra respiración entrecortada y los gemidos de Ernest, al que habíamos tendido en una camilla improvisada con una puerta arrancada del avión. ¿Qué vamos a hacer?
Tamara me miraba con esperanza y miedo a la vez. Sus labios ya empezaban a amoratarse por el frío. Me obligué a serenarme. El pánico es nuestro principal enemigo, más peligroso aún que el frío. Primero, necesitamos un refugio. Segundo, fuego. Tercero, evaluar los recursos de los que disponemos. Cuarto, prestar los primeros auxilios a los heridos. Hablaba con claridad y firmeza, aunque por dentro me azotaba un huracán de miedo e incertidumbre. Pero sabía que si me dejaba llevar por el pánico, moriríamos todos en cuestión de horas. Stanislav, ¿puedes caminar? Asintió con la cabeza, aunque era evidente que cada movimiento le costaba un mundo. Bien. Entonces tú y Tamara empezad a recoger todo lo que pueda ser útil del avión. Buscad comida, agua, medicamentos, ropa de abrigo, herramientas. Todo lo que encontréis, dejadlo aquí. Señalé un lugar bajo un abeto, donde la capa de nieve no era tan profunda. ¿Y tú? Preguntó Tamara. Yo examinaré a Ernest y buscaré un lugar para refugiarnos. Tenemos que construir algo antes de que anochezca. Miré el reloj y comprobé con inquietud que no nos quedaban más de 3 horas de luz. En febrero, en estas latitudes, anochece pronto, y por la noche la temperatura puede descender aún más. Me arrodillé junto a Ernest. Su rostro estaba pálido, y sus labios tenían un tono azulado. Con cuidado le desabroché la chaqueta y los pantalones, y examiné la herida en el muslo. Un fragmento de metal había atravesado los tejidos blandos, pero, al parecer, no había afectado a la arteria, porque ya se habría desangrado. Sin embargo, la herida era grave y requería atención. Ernest, ¿me oyes? Abrió los ojos con dificultad. Sí, me duele mucho. Lo sé. Aguanta, voy a intentar detener la hemorragia y limpiar la herida. En cuanto encontremos el botiquín, te daré un analgésico. Utilicé mi bufanda como torniquete, apretándola por encima de la herida, y luego rompí mi camiseta de repuesto en tiras para hacer vendas. Mientras yo atendía a Ernest, Tamara y Stanislav registraban metódicamente los restos del avión. Después de 20 minutos, teníamos la primera lista de recursos. 3 sacos de dormir, el mío, el de Tamara y el de Ernest. Un botiquín de primeros auxilios con un surtido básico de medicamentos. 5 litros de agua potable en botellas de plástico. Una provisión de barritas energéticas y chocolate de mi mochila. Varias latas de conservas de las provisiones de los pilotos, mi multiherramienta y una navaja plegable. Encendedores. Uno mío y otro de Stanislav. Linternas frontales, 3. Algo de ropa de abrigo que pudimos salvar. No estaba tan mal para empezar, pero tampoco era tanto como nos hubiera gustado. Lo principal era que teníamos fuego y algo parecido a comida. ¿Teléfono satelital? ¿Radiobaliza? Pregunté con esperanza. Stanislav negó con la cabeza. Nada. La emisora de radio está hecha trizas, y el teléfono satelital seguramente lo tenían los pilotos. Todos entendimos lo que eso significaba. Nadie sabe el lugar exacto de nuestro accidente. Por supuesto que organizarán una operación de búsqueda, pero en un territorio tan vasto, será extremadamente difícil encontrarnos. Bien, eso significa que tendremos que contar solo con nosotros mismos. Me esforcé porque mi voz sonara segura. Construyamos un refugio. Las siguientes 2 horas trabajamos como posesos. Utilizando restos del avión y ramas de árboles, construimos una especie de choza, lo suficientemente espaciosa para que cupiéramos los 4. Dentro, preparé un lugar para la fogata, haciendo un agujero en el techo para el humo. Cubrimos el suelo con ramas de abeto, creando un aislamiento contra la tierra helada. Cuando oscureció, trasladamos a Ernest al refugio y encendimos una pequeña fogata. El calor se extendió por nuestra improvisada vivienda y, por primera vez en varias horas, sentí que mis dedos comenzaban a descongelarse. Tenemos que hacer un plan,
dije cuando todos nos reunimos alrededor del fuego. Primero, necesitamos determinar nuestra ubicación. Segundo, decidir si nos quedamos aquí o intentamos salir por nuestra cuenta. ¿No es más lógico quedarse cerca del avión?, preguntó Tamara. ¿No es lo que enseñan en los manuales de supervivencia? Normalmente sí, asentí. Pero hay matices. No sabemos cuánto nos hemos desviado de la ruta prevista. Si mucho, los equipos de búsqueda podrían estar buscándonos en un lugar completamente diferente. Stanislav, que estaba sentado apoyado contra la pared de la choza, levantó la cabeza. Tenía un GPS en el teléfono con mapas descargados. Si el teléfono no se ha roto. Incluso si funciona, sin señal no podremos enviar una alerta, observé. Pero determinar las coordenadas ya es algo. Saqué analgésicos del botiquín y se los di a Ernest. Luego revisé su herida. El sangrado casi había cesado, pero su estado era preocupante. Palidez, pulso acelerado, sudor frío. ¿Cómo estás?, pregunté en voz baja. He estado mejor. Intentó bromear, pero su voz era débil. ¿Cuánto crees que tendremos que esperar para que nos rescaten? Podría haber mentido, dicho algo reconfortante. Pero decidí que la honestidad era más importante. No lo sé. Podrían ser días, tal vez una semana. Todo depende de lo rápido que organicen la búsqueda y de lo preciso que sea el área donde crean que nos estrellamos. Cerró los ojos. Mi esposa. No lo superará si me pasa algo. No ahora, cuando el niño. Le puse la mano en el hombro. Saldremos de aquí. Todos nosotros. Lo prometo. Una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Pero a veces la esperanza es lo único que nos queda. Cuando Ernest se quedó dormido bajo los efectos de la medicación, Tamara, Stanislav y yo nos reunimos en la entrada de la choza, mirando el cielo estrellado. El frío aumentaba con la llegada de la noche y nuestro aliento se convertía en espesas nubes de vapor. Necesitamos organizar turnos de guardia, dije. La fogata no debe apagarse ni por un minuto. 2 horas cada uno, yo tomaré el primer turno. Yo el segundo, se ofreció Tamara. Y yo el tercero, asintió Stanislav. Miré el reloj. Eran alrededor de las 8 de la noche. Una larga noche por delante. Una cosa más, agregué en voz baja. Tenemos que estar preparados para el hecho de que no todos nosotros podamos sobrevivir. Tamara respiró hondo bruscamente y Stanislav se dio la vuelta. No quiero asustar a nadie, continué. Pero debemos ser realistas. El estado de Ernest es crítico. Sin atención médica profesional, la infección puede desarrollarse muy rápido. Stanislav probablemente tiene una conmoción cerebral. Y estas temperaturas matan rápido si no se toman medidas. ¿Y qué propones? La voz de Tamara temblaba. Luchar. Usar cada recurso, cada oportunidad. No rendirnos ni por un segundo. Y recordar que somos más fuertes juntos que solos. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El primer día llegaba a su fin. Habíamos sobrevivido al accidente aéreo, construido un refugio, teníamos fuego y una reserva mínima de comida y agua. Pero nos esperaba la incertidumbre, fría, implacable y mortalmente peligrosa. En esa primera noche, sentado junto a la fogata y manteniendo el fuego vivo, pensé en lo frágil que es la vida humana y lo fuerte que es al mismo tiempo. En que en algún lugar, a miles de kilómetros, la vida sigue su curso. La gente se apresura a ir al trabajo, se ríe, discute, ama, hace planes para el futuro. Y nosotros aquí, en el corazón de la taiga siberiana, luchando por cada respiración, por cada minuto de existencia. No sabía entonces que esto era solo el comienzo de nuestra prueba, que las verdaderas dificultades aún estaban por venir, y que esta lucha nos cambiaría a cada uno de nosotros para siempre. La mañana del tercer día nos recibió con una luz solar engañosa.
Los rayos, que se filtraban a través de las ramas de los árboles, creaban la ilusión de calor, pero tan pronto como salías del refugio, el frío implacable te recordaba de inmediato la realidad de nuestra situación. En las últimas 48 horas, habíamos establecido una especie de rutina. Mantener la fogata encendida las 24 horas se había convertido en nuestra principal tarea. Recogíamos leña por turnos, sin alejarnos nunca demasiado del campamento y siempre dejando a alguien con Ernest. Su estado se había estabilizado, pero seguía siendo grave. La herida en el muslo no cicatrizaba adecuadamente, a pesar de las curas regulares y los antibióticos del botiquín. Pasaba la mayor parte del tiempo en duerme-vela, recobrando la consciencia de vez en cuando para beber un poco de agua o comer unas cucharadas de conserva calentada. «Buenos días». Tamara salió del refugio, arropándose en el saco de dormir como si fuera una capa. En estos días se había demacrado notablemente, con profundas ojeras, pero la mirada seguía siendo clara y decidida. «¿Qué tal la guardia?» «Tranquila», respondí, removiendo las brasas de la fogata. Por la noche oí lobos a lo lejos, pero no se acercaron. Ella se sentó a mi lado en el tronco que habíamos adaptado como banco. «Gleb», estaba pensando, «no podemos quedarnos sentados esperando. Las provisiones se están acabando, y el estado de Ernest». No terminó la frase, pero la entendí. «Estoy de acuerdo», asentí. «Hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos o intentamos salir por nuestra cuenta?» Stanislav asomó por el refugio. Su conmoción cerebral iba remitiendo poco a poco, aunque los dolores de cabeza aún le atormentaban por las mañanas. «¿De qué habláis?», preguntó, sentándose junto a nosotros. «¿De qué vamos a hacer?», respondí. «Nos queda comida para 3 días, siendo muy estrictos. El agua se acaba, aunque podemos derretir nieve. Pero lo principal es que Ernest necesita atención médica profesional». Stanislav miraba al fuego pensativo. «Ayer comprobé mi teléfono. El GPS funciona y pude determinar nuestras coordenadas». Tamara y yo nos volvimos hacia él al mismo tiempo. «¿Y?» «Estamos a 120 kilómetros al noreste del asentamiento más cercano, el pueblo de Verkhney-Angarsk, y a 90 kilómetros de la carretera que une Irkutsk con Yakutsk». Silbé entre dientes. La situación era peor de lo que había pensado. 120 kilómetros por la taiga en estas condiciones. Es prácticamente imposible. Pero quedarnos aquí, esperando un rescate que puede que no llegue, tampoco es una opción, replicó Tamara. Sobre todo, teniendo en cuenta el estado de Ernest. Guardamos silencio, reflexionando sobre la situación. Cada opción entrañaba riesgos mortales. «Esto es lo que propongo», dije finalmente. «Tú y yo, Stanislav, iremos de exploración, no con el objetivo de llegar al asentamiento, sino para encontrar un lugar mejor para el campamento y, posiblemente, algo de comida o materiales. Tamara se quedará con Ernest. Si en un día encontramos algo útil, volveremos y trasladaremos el campamento. Si no, seguiremos sentados aquí esperando el rescate». «¿Y si no volvéis?», preguntó Tamara en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e incómoda. «Entonces, tú y Ernest seguiréis esperando aquí. La fogata debe arder constantemente. Es vuestra oportunidad de ser vistos desde el aire». Discutimos los detalles del plan. Decidimos que llevaríamos el mínimo de provisiones. Algo de comida, agua, cerillas, un cuchillo y la brújula que encontré en mi mochila. Saldríamos al amanecer del día siguiente y volveríamos antes del anochecer. El resto del día lo pasamos preparándonos para la expedición. Confeccioné con ramas y una correa algo parecido a un arco y, con un trozo de metal, una lanza rudimentaria. No es que contara con cazar, pero algún tipo de arma podría ser útil. Tamara, mientras tanto, recogía agujas de pino para hacer té. Descubrimos que la infusión de agujas de pino no solo proporciona vitamina C al organismo, sino que también alivia un poco el cansancio. Stanislav se dedicó a mejorar nuestro refugio,
reforzando las paredes y estrechando la entrada para conservar el calor. Al anochecer, fui a ver a Ernest. No estaba dormido, pero tenía un aspecto demacrado. «¿Cómo estás?», pregunté, sentándome a su lado. «La pierna me duele menos», intentó sonreír. «Pero me siento débil, y siento ardor en la herida». Con cuidado, le quité la venda. Lo que vi me preocupó. Alrededor de la herida, la piel había adquirido un tono rojizo poco saludable, y de la propia herida manaba pus. Los signos de infección eran evidentes. «Mañana Stanislav y yo vamos de exploración», dije, poniéndole una venda limpia. «Intentaremos encontrar algo útil». «Gleb», me agarró de la mano. «Si me pasa algo, dile a mi mujer que la he amado más que a nada en el mundo. Y dile a mi hijo, cuando nazca, que su padre fue un buen hombre». «Tú mismo le dirás todo eso», respondí con firmeza. «Saldremos de aquí, Ernest, todos juntos». Pero ambos sabíamos que no podía garantizarlo. A la mañana siguiente, aún a oscuras, Stanislav y yo nos preparábamos para salir. Tamara nos preparó el desayuno, media barrita energética y una taza de té de pino caliente para cada uno. «Tened cuidado», dijo, mirándonos con preocupación, «y volved antes de que anochezca, pase lo que pase». «Por supuesto», asentí. «Mantén el fuego y vigila el estado de Ernest. Si le sube la fiebre, dale un antipirético del botiquín». Salimos cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse entre las copas de los árboles. El frío nos pellizcaba la cara, pero, por suerte, no hacía viento, lo que hacía que el frío fuera más llevadero. Decidí ir hacia el suroeste, en dirección a la carretera. Estaba más cerca que el pueblo. Caminábamos despacio, economizando fuerzas y examinando atentamente el terreno. La taiga parecía infinita. Majestuosos pinos y alerces, cubiertos de capas de nieve, se extendían por todas partes hasta donde alcanzaba la vista. Después de una hora caminando, dimos con un pequeño arroyo que no se había congelado del todo gracias a la rapidez de su corriente. «Es una buena señal», le dije a Stanislav. «El agua significa vida. Quizá haya peces y podamos pescarlos». Seguimos el curso del arroyo durante otra hora, hasta que llegamos a un pequeño lago, cuya mayor parte estaba cubierta de hielo, pero en el centro se veía un claro sin congelar. «Mira», Stanislav señaló la orilla opuesta. Allí, entre los árboles, se distinguía algo que claramente había sido construido por el hombre. Con cautela, rodeamos el lago caminando sobre el hielo, pegados a la orilla. Lo que descubrimos superó todas las expectativas. Era una cabaña de cazadores, pequeña pero sólida, con una estufa de leña dentro e incluso una pequeña reserva de leña bajo un cobertizo. «No me lo puedo creer», susurró Stanislav al entrar. Es un milagro». La cabaña estaba abandonada, pero en un estado relativamente bueno. Dentro encontramos unas sencillas literas, una mesa, algunas estanterías con herramientas y, lo más importante, una pequeña provisión de conservas y cereales. «Aquí se alojan los cazadores», expliqué mientras revisaba los víveres. «Dejan comida para ellos o para gente como nosotros, viajeros extraviados». En una de las estanterías encontré un viejo mapa de la zona, ajado, pero aún legible. En él estaban marcados los senderos de caza e incluso las distancias a los asentamientos más cercanos. «Mira», le mostré a Stanislav. «Según este mapa, hay unos 30 kilómetros hasta la carretera, si seguimos este arroyo. Está mucho más cerca de lo que pensábamos». «Podríamos trasladar nuestro campamento aquí», propuso Stanislav. «Ernesto estaría mucho más cómodo, y nosotros también». Asentí con la cabeza. «Sí, pero está a unos 5 kilómetros del lugar del accidente. ¿Podrá Ernesto soportar esa distancia? Podríamos improvisar una camilla». Stanislav examinaba la cabaña. «Aquí hay herramientas, cuerdas. Si trabajamos juntos, lo conseguiremos». La decisión estaba tomada. Volveríamos con los demás,
Construiríamos una camilla y trasladaríamos el campamento a la cabaña. Eso nos daría una oportunidad de sobrevivir a largo plazo. Antes de irnos, tomamos unas cuantas latas de conservas de las provisiones, no demasiadas para no ofender a los dueños de la cabaña, si volvían, pero suficientes para mantener las fuerzas de nuestro grupo. El camino de vuelta pareció más corto. Ahora que teníamos un objetivo y una esperanza, los pasos se hicieron más ligeros y el frío no parecía tan implacable. Cuando regresamos al campamento, Tamara nos recibió con alivio y preocupación a la vez. Gracias a Dios. Ya empezaba a preocuparme. ¿Cómo ha ido la exploración? Mejor de lo que podíamos esperar. Sonreí y le conté nuestro hallazgo. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Una cabaña? ¿Con estufa? Es increíble. ¿Cómo está Ernesto? Pregunté, asomándome al refugio. Tamara se ensombreció. No muy bien. Le ha subido la fiebre hace un par de horas. Le he dado un antipirético, pero el efecto es mínimo. Examiné a Ernesto. Su estado realmente había empeorado. Tenía la cara ardiendo, los labios agrietados y la respiración entrecortada. La infección avanzaba más rápido de lo que temía. Tenemos que trasladarlo a la cabaña lo antes posible, decidí. Allí hace más calor, está más seco y podremos cuidarlo mejor. Las siguientes horas las pasamos construyendo una camilla con ramas y correas de las mochilas. No quedó perfecta, pero sí lo suficientemente robusta como para soportar el peso de Ernesto durante los 5 kilómetros del trayecto. Empaquetamos todas nuestras cosas, apagamos la hoguera y, con cuidado, colocamos a Ernesto en la camilla y nos pusimos en marcha. Yo iba delante, abriendo camino. Stanislav y Tamara llevaban la camilla, turnándose cada cierto tiempo. El camino fue duro. En algunos lugares la nieve era profunda y nos hundíamos hasta la rodilla. Varias veces tuvimos que parar para recuperar el aliento y comprobar el estado de Ernesto. Estaba semiconsciente, murmuraba algo sobre su esposa e hijo. Llegamos a la cabaña cuando el sol ya se ponía. Estábamos exhaustos, pero la sensación de alivio cuando metimos a Ernesto dentro y encendimos la estufa fue indescriptible. El calor fue llenando lentamente la estancia, y por primera vez en muchos días pudimos quitarnos la ropa de abrigo y sentirnos como personas, y no como bultos congelados de carne y hueso. Tamara se ocupó de Ernesto. Le lavó la herida con agua tibia que habíamos calentado derritiendo nieve, le puso una venda limpia y le dio antibióticos y un antipirético de nuestro botiquín. Mientras tanto, yo estudiaba el mapa que habíamos encontrado en la cabaña. Según él, la carretera más cercana estaba a unos 30 kilómetros al sur. Era una distancia real, que se podía recorrer en 2 o 3 días incluso en esas condiciones. Pero quedaba una pregunta. ¿Quién iría? No se podía dejar a Ernesto solo, así que uno de nosotros debía quedarse con él. Tamara, como enfermera, era la candidata más adecuada para cuidar al herido. Eso significaba que tendríamos que ir Stanislav y yo. Por la noche, cuando Ernesto por fin se durmió y Tamara se quedó dormida junto a él, Stanislav y yo nos sentamos junto a la estufa y empezamos a planear nuestra ruta hacia la salvación. Si salimos al amanecer, decía, deslizando el dedo sobre el mapa, y caminamos unos 10 o 12 kilómetros al día, llegaremos a la carretera en 3 días. Allí solo tendremos que esperar a que pase alguien. ¿Y si no pasa nadie?, preguntó Stanislav. Esta carretera puede no tener mucho tráfico, sobre todo en invierno. Según el mapa es la carretera principal que une Irkutsk con Yakutsk. El tráfico debería ser regular, incluso en invierno. Stanislav miraba pensativo las llamas de la estufa. Sabes, siempre le he tenido miedo a la naturaleza salvaje. He vivido en la ciudad, he trabajado con ordenadores, he evitado incluso las excursiones sencillas. Y ahora, voy a caminar 30 kilómetros por la taiga con 40 grados bajo cero. Le puse una mano en el hombro. El miedo es normal, nos obliga a ser cautelosos,
a tomar decisiones meditadas. Lo importante es no dejar que nos paralice. Asintió. Iré contigo. No porque no tenga miedo, sino porque me da más miedo quedarme aquí y morir de hambre o de frío. Aquella noche no pude conciliar el sueño durante mucho tiempo, observando las sombras danzantes del fuego en las paredes de la isba. Mis pensamientos giraban en torno al camino que nos esperaba, los posibles peligros y lo que nos depararía el futuro. Pero entre todas las preocupaciones también había esperanza, una lucecita pequeña pero brillante, como esa estufa que nos calentaba en aquella cabaña de cazadores abandonada en medio de la taiga siberiana. La mañana del 7º día después del desastre amaneció sorprendentemente despejada. El cielo, profundo e infinitamente azul, cubría la taiga como una cúpula de cristal. El frío había amainado un poco. El termómetro que encontramos en la cabaña marcaba 32 grados bajo cero. Casi un deshielo en comparación con los días anteriores. Stanislav y yo nos preparábamos para salir con los primeros rayos de sol. Tamara nos ayudaba a preparar las mochilas. Solo llevábamos lo imprescindible: algo de comida, cerillas en un recipiente impermeable, un cuchillo, una brújula, un mapa y un termo con té de pino caliente. Toma, me tendió Tamara un pequeño bulto. Estas son las últimas pastillas para el dolor, podrían seros útiles. ¿Y Ernesto?, pregunté, mirando a nuestro compañero dormido. Durante la noche su estado se había estabilizado un poco, la fiebre había bajado, pero la infección seguía avanzando. A él le quedan antifebriles y antibióticos, respondió. Debería ser suficiente para unos días, para entonces. No terminó la frase, pero todos entendíamos. Para entonces, o llegaría la ayuda, o ya sería demasiado tarde. Me senté al lado de Ernesto y le sacudí suavemente por el hombro. Ernesto, nos vamos. Vamos a buscar ayuda. Aguanta, ¿vale? Abrió los ojos con dificultad. Buena suerte, susurró. Os esperaré. La despedida de Tamara fue breve, pero emotiva. Nos abrazamos y sentí que metía algo en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Qué es esto?, pregunté. Una foto de mi hija, respondió con una leve sonrisa. Tiene 8 años. Quiero que me la devuelvas cuando todo esto termine. Asentí, comprendiendo lo que no se decía. Aquella fotografía era una especie de talismán, una promesa de que haría todo lo posible por volver y salvarlos. Os dejamos la mayor parte de las provisiones, dije. Mantened el fuego en la estufa, economizad la comida. Si en 5 días no hemos vuelto y no llega la ayuda. Vacilé, sin saber cómo formular la siguiente idea. Si en 5 días no volvéis, terminó Tamara con calma, actuaré según las circunstancias. No os preocupéis por nosotros, centraos en el camino. Salimos cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. La nieve crujía bajo nuestros pies y la respiración se convertía en espesas nubes de vapor. Yo iba delante, abriendo camino, y consultando la brújula y el mapa, Stanislav me seguía. Los primeros kilómetros fueron relativamente fáciles. Caminábamos a lo largo de un arroyo, como indicaba el mapa, y el terreno era bastante llano. Pero luego comenzó el ascenso. Nos acercábamos a una pequeña cordillera que había que cruzar. ¿Cuánto crees que hemos recorrido ya?, preguntó Stanislav cuando hicimos una breve parada. Miré al sol, calculando el tiempo. Unos 5 kilómetros, creo. No está mal para empezar. Si seguimos a este ritmo, para la noche habremos hecho 10 u 11. Continuamos el camino. El ascenso se hacía cada vez más empinado y la nieve más profunda. Cada paso requería un esfuerzo, y pronto ambos respirábamos con dificultad, a pesar del frío. A mediodía llegamos al puerto de montaña, y nos detuvimos para recuperar el aliento y comer algo. Ante nosotros se abría una vista impresionante. Un mar infinito de taiga que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar allí, en dirección sur, estaba la carretera, nuestro camino hacia la salvación. Es bonito,
dijo Stanislav, masticando una galleta. Nunca pensé que diría eso de un lugar que está intentando matarnos. Sonreí. La naturaleza no intenta matarnos. Simplemente existe según sus propias leyes, y esas leyes son indiferentes a las vidas humanas. Nuestra tarea es comprender esas leyes y utilizarlas en nuestro beneficio. El descenso del puerto resultó más difícil que el ascenso. La pendiente era pronunciada y varias veces estuvimos a punto de resbalar. Tuvimos que agarrarnos a las ramas de los árboles y elegir cuidadosamente cada paso. Al caer la tarde, con el sol ya declinando, calculé que habíamos recorrido unos 12 kilómetros. No era un mal resultado, pero el cansancio empezaba a notarse. «Tenemos que montar un campamento», dije, mirando a mi alrededor. «Encontrar un lugar resguardado del viento y construir un refugio». Elegimos un pequeño claro entre abetos densos que ofrecían una protección natural contra el viento. Aprovechando las habilidades adquiridas en los últimos días, levantamos rápidamente una choza sencilla con ramas y encendimos una pequeña fogata. La noche en la taiga impone con su oscuridad y silencio absolutos. La única luz provenía de nuestra hoguera, y los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y nuestra respiración. A veces, desde la lejanía, llegaba el aullido de los lobos, lo que nos hacía tensarnos y aguzar el oído. «Están lejos», tranquilicé a Stanislav, al ver su inquietud. Además, los lobos rara vez atacan a las personas, sobre todo si tenemos una hoguera. «¿Y los osos?», preguntó. «¿Los hay por estos lugares?». «En invierno los osos duermen», respondí. «Hibernan hasta la primavera. Al menos en eso tenemos suerte». Decidimos hacer turnos de guardia, relevándonos cada 3 horas. Yo tomé el primer turno, y Stanislav se envolvió en su saco de dormir y se quedó dormido casi de inmediato, agotado por la caminata del día. Sentado junto a la hoguera, pensaba en Tamara y Ernest, que se habían quedado en la cabaña, en cómo se las estarían arreglando, si tendrían suficiente comida y calor, en si llegaríamos a tiempo con la ayuda antes de que fuera demasiado tarde para Ernest. Saqué la fotografía que me había dado Tamara. En ella aparecía una niña pequeña con trenzas y una amplia sonrisa, mostrando un diente de leche recién caído. Esa fotografía era un recordatorio de que no solo estaba en juego nuestra vida, sino también la felicidad de quienes nos esperaban en casa. El amanecer del segundo día de nuestra travesía nos recibió con una desagradable sorpresa. El cielo se había cubierto de pesadas nubes grises y comenzó a nevar. No con mucha intensidad, pero lo suficiente para dificultar la visibilidad y borrar nuestras huellas. «Esto pinta mal», murmuré, mirando al cielo. «Si empieza una ventisca, podríamos perdernos». «Quizás deberíamos esperar a que amaine», sugirió Stanislav. Negué con la cabeza. «No hay tiempo. Cada día que perdamos disminuye las posibilidades de Ernest. Seguiremos avanzando, pero consultaremos la brújula con más frecuencia». Desayunamos rápido, apagamos la fogata y nos pusimos en marcha. La nevada se intensificaba a cada hora, convirtiéndose en una verdadera ventisca. El viento nos lanzaba la nieve a la cara, dificultando la respiración y la visión. Caminábamos, pegados el uno al otro para no perdernos. Hacia el mediodía, quedó claro que avanzábamos mucho más lento de lo previsto. Cada paso costaba un mundo, y orientarnos se hacía cada vez más difícil. «Gleb, no siento los dedos de la mano derecha», dijo Stanislav durante una breve parada. Tomé su mano y la examiné. Las puntas de los dedos estaban blanquecinas, un claro signo de congelación incipiente. «Quítate el guante», ordené. «Ahora vamos a calentarla». Lo ayudé a quitarse el guante y le presioné la mano contra mi abdomen bajo la chaqueta. «Manténla así hasta que sientas un hormigueo. Bajo ninguna circunstancia te frotes ni te masajees los dedos, podrías dañar los tejidos». Mientras su mano se calentaba, saqué calcetines de repuesto de la mochila. «Toma,
Póntelos encima de los guantes. Esto creará una capa adicional de aislamiento. Unos minutos después, Stanislav sintió un hormigueo doloroso en los dedos. Una buena señal, lo que significaba que habíamos evitado una congelación grave. Reanudamos la marcha, pero la ventisca no hacía más que empeorar. La visibilidad se redujo a pocos metros, y empecé a preocuparme de que pudiéramos desviarnos del rumbo, a pesar de la brújula. A media tarde ocurrió lo que más temía. Stanislav resbaló sobre una piedra oculta bajo la nieve y rodó cuesta abajo con un grito. Corrí tras él, pero ya había desaparecido en la cortina de nieve. ¡Stanislav!, grité, tratando de distinguir algo en la blancura cegadora. ¡Stanislav! ¡Responde! Silencio. Solo el aullido del viento y el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Comencé a descender por la ladera, orientándome por la dirección aproximada de su caída. La nieve era profunda y me hundía hasta las rodillas, lo que ralentizaba el movimiento. ¡Stanislav!, seguía gritando a cada pocos pasos. Finalmente, cuando la desesperación empezaba a apoderarse de mí, escuché una débil respuesta. Aquí. Estoy aquí. Me apresuré hacia la voz y encontré a Stanislav en una pequeña hondonada. Estaba sentado, apoyado contra un árbol, y se sujetaba la pierna. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sentándome a su lado. Creo que me he torcido el tobillo, gimió. No puedo apoyarlo. Le palpé la pierna con cuidado. Ya empezaba a formarse una hinchazón, pero, por suerte, el hueso parecía estar intacto. Tenemos que vendarlo y encontrar algún tipo de apoyo para que puedas caminar, dije, mirando a mi alrededor en busca de una rama adecuada para hacer una muleta improvisada. Pero, en el fondo, sabía que la situación era crítica. Con una pierna lesionada, Stanislav no podría caminar rápido, y en un clima como este, detenernos significaba una muerte segura por hipotermia. Encontré una rama fuerte, la recorté con el cuchillo hasta la longitud adecuada y ayudé a Stanislav a levantarse. Apóyate en mí y en este palo, le indiqué. Intenta no forzar la pierna lesionada. Nos pusimos en marcha, pero nuestra velocidad de avance disminuyó catastróficamente. En una hora, apenas recorrimos 1 kilómetro y me daba cuenta de que, a este ritmo, no llegaríamos a la carretera ni en una semana. Al anochecer, la ventisca amainó un poco, pero la temperatura comenzó a descender vertiginosamente. Era urgente encontrar un refugio y encender un fuego, o la noche podría ser la última para nosotros. La suerte nos sonrió en forma de un árbol caído cuyas raíces formaban una especie de pared natural. Aprovechamos esta ventaja construyendo rápidamente un refugio rudimentario con ramas y nieve. Encender un fuego en esas condiciones fue todo un reto. Todas las ramas disponibles estaban empapadas de nieve, y tuve que usar el cuchillo para llegar al corazón seco. Después de varios intentos angustiosos, el fuego por fin prendió, y pudimos calentarnos un poco. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Stanislav cuando nos acomodamos junto al fuego. Su rostro estaba pálido por el dolor y el cansancio. Guardé silencio durante un buen rato, sopesando nuestra situación. Luego saqué el mapa y lo examiné detenidamente. Mira, señalé un pequeño símbolo a unos pocos kilómetros de nuestra ubicación supuesta. Aquí hay marcado una especie de cordón o estación. Está más cerca que la carretera. Si conseguimos llegar allí, quizás encontremos gente o al menos una estación de radio. ¿Crees que podré llegar andando?, en su voz sonaba la duda. No tenemos elección, respondí. O seguimos avanzando o nos congelaremos aquí. La noche fue larga y fría. Mantuvimos el fuego encendido, turnándonos cada 2 horas, pero el sueño fue interrumpido y ligero. El dolor en la pierna no dejaba que Stanislav descansara bien, y yo estaba demasiado preocupado por nuestra situación como para relajarme. La mañana del tercer día trajo un alivio inesperado. La ventisca cesó, y el cielo se despejó.
La temperatura seguía siendo baja, alrededor de 35 grados bajo cero, pero sin viento el frío se soportaba mejor. El estado de Stanislav había empeorado durante la noche. El tobillo se hinchó aún más, y apenas podía apoyar el pie, ni siquiera con ayuda. Pero su determinación no decayó. «Llegaré», dijo, apretando los dientes. «Tengo que llegar». Nos pusimos en marcha en dirección al cordón marcado en el mapa. El avance era horriblemente lento. Cada pocos cientos de metros teníamos que parar para que Stanislav pudiera descansar. Hacia el mediodía habíamos recorrido, según mis cálculos, no más de 3 kilómetros. «Quizás deberías seguir tú solo», propuso Stanislav durante una de las paradas. «Llegarás al cordón más rápido y podrás traer ayuda». Negué con la cabeza. «No. Empezamos este camino juntos y lo terminaremos juntos. Además, quedarse solo en la taiga es demasiado peligroso». Continuamos avanzando, y con cada paso me preocupaba más por nuestras reservas de comida y nuestras fuerzas. Solo nos quedaban unas cuantas galletas duras y la mitad de un termo de té, que hacía tiempo que se había enfriado. La energía se agotaba y aún quedaban muchos kilómetros por delante. Al anochecer del tercer día, estábamos al borde de la desesperación. Stanislav apenas se mantenía en pie, y yo mismo sentía cómo las fuerzas me abandonaban. Montamos un bivac en una pequeña hondonada protegida del viento y empecé a recoger leña para el fuego. Y entonces lo oí. El sonido lejano, pero claro, de un motor. Al principio pensé que era una alucinación provocada por el cansancio y el frío, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte y nítido. «Stanislav, ¿lo oyes?». Lo zarandeé por el hombro, temiendo creer a mis oídos. Él levantó la cabeza, aguzó el oído. «Sí. ¿Es una moto de nieve?». Corrí a un lugar despejado y empecé a agitar los brazos, gritando con todas mis fuerzas. «¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda!». El sonido se acercaba, y pronto apareció en el borde un vehículo de nieve conducido por un hombre con un mono y un casco abrigados. Nos vio y dirigió la máquina hacia nosotros. Cuando el vehículo de nieve se detuvo a nuestro lado, el conductor se quitó el casco y vi el rostro curtido de un anciano con una espesa barba gris. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, mirándonos con sorpresa. «¿De dónde han salido?». «Nuestro avión se estrelló hace 9 días», exhalé. «Vamos a buscar ayuda. Todavía quedan 2 más en una cabaña de caza. Uno está gravemente herido». El hombre silbó. «¿Ustedes son del AN-24 que desapareció la semana pasada? Los está buscando toda la región». Las lágrimas de alivio brotaron en mis ojos. Nos estaban buscando. No nos habían olvidado. «Soy Stepan Yegorovich», se presentó el hombre. «El vigilante de la estación meteorológica, que está a 5 kilómetros de aquí». Salí a revisar las trampas y oí sus gritos. «¿Puede ponerse en contacto con el servicio de búsqueda y rescate?», pregunté. «Nuestros compañeros necesitan ayuda urgente». «Por supuesto, en la estación hay una radio», asintió Stepan Yegorovich. «Ahora mismo les llevo allí, se calentarán, comerán algo y yo me pondré en contacto con los rescatistas». Ayudó a Stanislav a subir al vehículo de nieve y me ofreció agarrarme detrás. El camino hasta la estación meteorológica duró unos 20 minutos, una distancia que nosotros, con nuestra velocidad, habríamos tardado medio día en recorrer. La estación meteorológica era un pequeño complejo de varios edificios rodeados por una valla. Dentro del edificio principal hacía calor, estaba limpio y era acogedor. Stepan Yegorovich nos sentó a la mesa, nos sirvió té caliente y sacó pan, salchichón y conservas. «Comed», dijo. «Mientras, yo me pongo en contacto con tierra firme». Mientras nosotros, con avidez, devorábamos la primera comida decente en muchos días, Stepan Yegorovich hablaba por la radio. Yo oía retazos de su conversación. «Sí, 2 supervivientes. Dicen que hay otros 2 en una cabaña de cazadores. Uno está gravemente herido. Las coordenadas,
Aproximadamente. Al terminar la conversación, volvió a nosotros. Buenas noticias. Los rescatistas salen en helicóptero en 1 hora. Les he dado las coordenadas aproximadas de la cabaña. Primero irán a por vuestros compañeros, y luego vendrán aquí a por vosotros. Sentí cómo la tensión de los últimos días por fin me abandonaba. Lo habíamos conseguido. Habíamos llegado a la gente, a la comunicación. La ayuda estaba en camino. Gracias, susurré, sintiendo que la voz me temblaba por la emoción. Gracias. Stepan Yegorovich hizo un gesto vago con la mano, avergonzado. ¿Qué va? Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Los valientes sois vosotros. Sobrevivir 9 días en la taiga con estas heladas no lo consigue cualquiera. Ayudó a Stanislav a quitarse la bota y le examinó el tobillo. Parece un esguince grave. Puede que incluso haya una fisura. Pero nada, los médicos se encargarán. Ahora le pondremos hielo para bajar la hinchazón. Mientras Stepan Yegorovich se ocupaba de la pierna de Stanislav, yo saqué del bolsillo una fotografía de mi hija Tamara. Una niña pequeña con trenzas me sonreía, y yo le devolví la sonrisa. Cumpliré mi promesa, susurré. Te devolveré esta fotografía, Tamara. Unas horas después, oímos el sonido de un helicóptero que se acercaba. Stepan Yegorovich salió corriendo y comenzó a agitar una bandera roja brillante, indicando el lugar para el aterrizaje. Cuando el helicóptero aterrizó, y de él saltaron los rescatistas con sus monos de color naranja brillante, comprendí que nuestra prueba llegaba a su fin. Pero una parte de mí se quedaría para siempre allí, en la taiga siberiana, donde una helada de 40 grados bajo cero nos había enseñado lecciones de supervivencia, resistencia y humanidad. La brillante luz de la lámpara del hospital me deslumbraba. Parpadeé varias veces, intentando enfocar la vista. El techo blanco, el olor a antisépticos, el pitido de los aparatos médicos, todo aquello me parecía irreal después de los días pasados en la dura taiga. ¿Ha despertado?, preguntó la enfermera, al darse cuenta de que había recobrado la consciencia. ¿Cómo se siente? ¿Dónde estoy? Mi voz sonaba ronca y débil. En el Hospital Regional de Irkutsk. Lo trajeron ayer por la noche en helicóptero. Ha estado inconsciente casi un día. Los acontecimientos de los últimos días comenzaron a volver a mi memoria. La estación meteorológica, Stepan Yegorovich, el helicóptero de los rescatistas. ¿Y los demás? Intenté incorporarme, pero un dolor agudo en las costillas me obligó a recostarme en la almohada. ¿Stanislav? ¿Tamara? ¿Ernest? La enfermera me puso suavemente la mano en el hombro. No se preocupe tanto. Su amigo Stanislav está en la habitación de al lado. Tiene una fractura de tobillo, le han puesto una escayola, pero en general su estado es satisfactorio. ¿Y a Tamara y Ernest? ¿Los encontraron en la cabaña de cazadores? La enfermera vaciló, y mi corazón se encogió ante el presentimiento de malas noticias. Sí, los encontraron, respondió finalmente. La mujer está bien, ya le han dado el alta. Y el hombre está en la unidad de cuidados intensivos. Su estado es crítico, pero los médicos están haciendo todo lo posible. Cerré los ojos, intentando controlar mis emociones. Ernest estaba vivo, pero su vida aún pendía de un hilo. Necesito ver a Tamara, dije, intentando levantarme de nuevo. Ahora no puede ser, dijo la enfermera con severidad. Tiene 2 costillas rotas, deshidratación y una fase inicial de congelación en los dedos de los pies. El médico vendrá a examinarlo pronto, y mientras tanto necesita descansar. Se marchó, dejándome a solas con mis pensamientos. Miré por la ventana, donde se veía un cielo gris de invierno, y pensé en nuestro camino, en aquellos días en la taiga que me habían cambiado para siempre. 1 hora después vino el médico, un hombre mayor con ojos cansados, pero amables. Gleb Anatolievich, soy el doctor Sokolov, se presentó. ¿Cómo se siente? Mejor de lo que esperaba, respondí con sinceridad.
¿Cuándo podré ver a mis compañeros? A Stanislav puede visitarlo hoy mismo, si puede moverse con la ayuda de la enfermera. Pero a Ernest todavía no puede verlo. Está en la UCI. Allí solo permiten la entrada a los familiares más cercanos. ¿Está su mujer aquí? Pregunté, recordando a la esposa embarazada de Ernest. Sí, llegó ayer. Ahora está con él. ¿Y Tamara? Vino por la mañana, mientras usted dormía. Dijo que volvería por la tarde. Estaba muy preocupada por usted. El doctor me examinó, me auscultó los pulmones, me revisó los dedos de los pies. Ha tenido mucha suerte, dijo al terminar el examen. Congelación de primer grado, se curará sin secuelas. Las costillas se soldarán en unas semanas. Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba, ha salido usted sorprendentemente bien parado. ¿Y Ernest? No pude evitar preguntar. ¿Cuáles son sus posibilidades? El doctor suspiró. No voy a ocultarle nada. Su estado es grave. La infección se ha extendido por todo el organismo. Ha comenzado un fallo multiorgánico. Estamos haciendo todo lo posible, pero prepárese para cualquier desenlace. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Gracias por su sinceridad. Después de que se marchara el médico, permanecí un rato inmóvil, mirando al techo. Luego, superando el dolor, me senté lentamente en la cama. Sobre la silla de al lado, yacía la ropa del hospital. Una bata y unas zapatillas. Con dificultad, me vestí y, agarrándome a la pared, salí al pasillo. La enfermera, al verme, frunció el ceño. ¿A dónde cree que va? No puede levantarse sin permiso. Quiero ver a Stanislav, dije. Por favor. Ella suspiró, pero me ayudó a llegar a la habitación contigua. Stanislav estaba tumbado en la cama con la pierna escayolada, elevada mediante una suspensión especial. Al verme, sonrió. Gleb, ¿qué tal estás? Viviré. Me dejé caer con cuidado en una silla junto a su cama. ¿Y tú? Fractura de tobillo y 2 dedos del pie. 1 mes de yeso, como mínimo. Pero es una menudencia comparado con lo que podría haber sido. Guardamos silencio, recordando nuestro camino a través de la taiga. ¿Has oído algo de Ernest? Pregunté finalmente. Stanislav asintió. Sí. La cosa pinta fea, ¿no? Los médicos están luchando. No quería decir en voz alta que las posibilidades eran escasas. Tengamos esperanza. ¿Sabes? Stanislav miraba por la ventana. Toda mi vida le he tenido miedo a todo. A las alturas, a la oscuridad, a los animales salvajes, incluso a un resfriado. Y ahora me doy cuenta de que no tiene sentido tener miedo. El miedo paraliza, impide actuar. Si me hubiera dejado dominar por el miedo allí, en la taiga, no habríamos sobrevivido. Puse mi mano en su hombro. Lo hiciste genial. Sin ti, no habría llegado. Llamaron a la puerta de la habitación y entró Tamara. Al vernos juntos, sonrió. Aquí estáis. Llevo buscándote por todo el departamento. Se acercó y me abrazó con cuidado para no tocarme las costillas. ¿Cómo estás? Pregunté, examinándola. Parecía cansada, pero sana. En la mejilla se le veía una cicatriz, probablemente de un fragmento de cristal durante el accidente. Bien, me dieron el alta esta mañana. Una ligera congelación y un par de rasguños, nada serio. ¿Y Ernest? ¿Sabes algo? Su rostro se ensombreció. Vengo ahora mismo de la UCI. He estado hablando con su mujer. Su estado es estable dentro de la gravedad, pero hay una ligera mejoría. Los médicos dicen que si supera esta noche, las posibilidades aumentarán considerablemente. Saqué del bolsillo de la bata una fotografía que me había dado antes de nuestra partida. Prometí devolvértela. Ella tomó la fotografía y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Sabía que volverías. Hablamos durante 1 hora más, recordando nuestra supervivencia en la taiga, compartiendo impresiones y emociones.
Fue una especie de conversación terapéutica, una manera de dar sentido a lo que habíamos vivido. Cuando la enfermera vino a llevarme de vuelta a la habitación, Tamara se ofreció a ayudar. Yo le acompaño. De todas formas, ya me tengo que ir. Mi hija me espera en el hotel. Apoyándome en su brazo, caminé lentamente por el pasillo del hospital. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Cuando os fuisteis, pensé que no os volvería a ver. Todos los días salía de la isba y miraba al horizonte, esperando veros regresar. Y cuando llegó el helicóptero, fue como un milagro. Yo tampoco estaba seguro de que llegaríamos, confesé. Especialmente después de que Stanislav se lesionara la pierna, si no hubiera sido por Stepan Yegorovich. El destino, sonrió ella. O la suerte, o ambas cosas. Nos detuvimos en la puerta de mi habitación. Vendré mañana, prometió Tamara. Descansa y recupera fuerzas. Me besó suavemente en la mejilla y se fue, y yo volví a la cama, sintiendo una extraña mezcla de alivio, cansancio y esperanza. Por la noche soñé con la taiga. Caminaba de nuevo por la nieve profunda, sintiendo el frío abrasador en la cara y oyendo solo el crujido de la nieve bajo mis pies y mi respiración agitada. Pero en este sueño estaba solo. Ni Stanislav, ni Tamara, ni Ernest estaban cerca. Los llamaba, pero mi voz se perdía en el infinito espacio blanco. Me desperté bañado en sudor frío, desorientado y asustado. Afuera estaba oscuro. En la habitación reinaba el silencio. Solo zumbaba monótonamente el aire acondicionado. Me senté en la cama, tratando de alejar los restos de la pesadilla. La enfermera se asomó a la habitación. ¿Está todo bien? ¿Necesita algo? No, gracias, respondí. Solo una mala pesadilla. Ella asintió con comprensión. Es normal después de lo que han pasado. Si necesita algo, puedo darle un calmante. No hace falta, negué con la cabeza. Solo me sentaré un rato. Cuando ella se fue, me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad dormía. Solo las escasas luces de los coches rompían la oscuridad. Era tan extraño contemplar la civilización después de días en la naturaleza salvaje. Allí cada día era una lucha por la supervivencia. Cada decisión podía ser la última. Y aquí la vida seguía su curso, de manera regular y predecible. Pensaba en cómo había cambiado durante estos días, en que había comprendido el valor de las cosas simples, el calor, la comida, el contacto humano, en lo frágil que es la vida y lo fuerte que es al mismo tiempo. Por la mañana me despertó un ruido en el pasillo. Abrí los ojos y vi al doctor Sokolov de pie junto a mi cama. «Buenos días, Gleb Anatolievich», dijo. «Tengo noticias de su compañero, Ernest». Me incorporé bruscamente, ignorando el dolor en las costillas. «¿Qué le pasa?» «La crisis ha pasado. La noche transcurrió sin incidentes, la temperatura bajó, los indicadores mejoran. Lo hemos trasladado de la UCI a una sala de cuidados intermedios. Todavía le queda un largo camino por recorrer, pero parece que lo peor ha pasado». Sentí cómo la tensión de los últimos días finalmente me abandonaba. Se me llenaron los ojos de lágrimas de alivio. «Gracias, doctor. ¿Puedo verlo?» «Todavía no», respondió el médico negando con la cabeza. «Quizás en un par de días, si su estado continúa mejorando. Por ahora, concéntrese en su propia recuperación». Tras la marcha del doctor, me quedé un rato tumbado, mirando al techo y sonriendo. Lo habíamos logrado. Todos habíamos sobrevivido. Más tarde, ese mismo día, vinieron periodistas. Nuestra historia de supervivencia tras el accidente aéreo se había convertido en una sensación, y todos querían entrevistar a los héroes de la taiga, como nos habían bautizado en la prensa. Rechacé la mayoría de las entrevistas.
aceptando solo una breve conversación con un canal de televisión local. No quería convertir nuestra lucha por la vida en un espectáculo de entretenimiento para los espectadores. ¿Qué les ayudó a sobrevivir en condiciones tan extremas?, preguntó la periodista, una joven con un carmín rojo intenso. Me quedé pensando. Conocimiento, suerte y conexión humana. Conocimiento sobre cómo construir un refugio, encender fuego, encontrar agua. Suerte de toparnos con una cabaña de cazadores y conocer a Stepan Yegorovich. Y lo más importante, el apoyo mutuo. Éramos un equipo y cada uno contribuyó a la supervivencia colectiva. ¿Tenían miedo de morir? Por supuesto, asentí. El miedo es una reacción normal, pero es importante no dejar que el miedo controle tus acciones. En una situación extrema, hay que concentrarse en lo que se puede controlar y actuar paso a paso. ¿Qué fue lo más difícil? La incertidumbre, respondí tras una pausa. No saber si nos encontrarían, si podríamos salir por nuestros propios medios, si Ernest sobreviviría. Las dificultades físicas, el frío, el hambre, el cansancio, se pueden sobrellevar, pero luchar contra la idea de que la ayuda podría no llegar nunca es mucho más difícil. Después de la entrevista, me sentí cansado, pero también con un extraño alivio. Contar lo vivido me ayudó a comprender mejor lo sucedido, a aceptarlo como parte de mi vida. Por la tarde, vino Tamara con su hija, la misma niña de la fotografía. La pequeña se acurrucaba tímidamente junto a su madre, mirándome con curiosidad y cautela. Lisa, este es el tío Gleb del que te he hablado, me presentó Tamara. Él me ayudó a volver contigo. La niña sonrió tímidamente. Gracias por salvar a mi mamá. Le tendí la mano. Fue tu madre quien me ayudó a salvarme. Es muy valiente. Lisa miró a su madre con orgullo. Lo sé. Es la mamá más valiente del mundo. Tamara sacó un pequeño paquete de su bolso. Lisa y yo te hemos horneado galletas, caseras, con canela. Gracias. Me conmovió este gesto sencillo pero cálido. Es el mejor regalo. Estuvimos hablando cerca de 1 hora. Lisa me contó sobre su escuela, sobre cómo había esperado a su madre y cómo temía que no volviera. Tamara compartió noticias. Al parecer, nuestra empresa, SIB Recurso, había prometido una compensación a todos los afectados y le había ofrecido a Tamara un ascenso después de su recuperación. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué planes tienes después de que te den el alta? Me quedé pensando. La verdad, no lo sé. Supongo que me tomaré unas vacaciones. Quizá me vaya al mar. Me apetece calor después de todo este frío. Suena genial, asintió ella. Necesitas recuperarte, y no solo físicamente. Cuando se iban, Tamara se detuvo en la puerta. ¿Sabes? Nunca olvidaré aquellos días en la taiga. Fueron terribles, pero también especiales. Me demostraron de lo que soy capaz, de lo que todos somos capaces. Asentí, comprendiendo. Sí, siento lo mismo. Esto me ha cambiado. Nos ha cambiado a todos. Pasó una semana. Mi estado mejoraba día a día, y los médicos hablaban de que pronto me darían el alta. Stanislav ya había salido del hospital, pero venía todos los días, moviéndose con muletas. Ernest había sido trasladado a una habitación normal y por fin pude ir a visitarlo. Estaba tumbado en la cama, pálido y demacrado, pero vivo. A su lado estaba sentada su esposa, una joven con una barriga ya bastante abultada. Gleb. Ernest sonrió débilmente al verme. Me alegro de verte. Me senté en una silla junto a la cama. ¿Cómo te encuentras? Mejor cada día. Los médicos dicen que soy un afortunado. Un par de días más sin asistencia médica y habría sido demasiado tarde. Su esposa le tomó la mano. Estoy tan agradecida a todos ustedes. Si no fuera por vosotros. Todos luchamos juntos, dije yo. Y juntos ganamos. Ernest asintió.
¿Sabes? Allí, en la taiga, a menudo pensaba en que nunca llegaría a ver a mi hijo. Eso era más aterrador que el frío y el dolor. La idea de que no sabría cómo crecería, no oiría sus primeras palabras, no le enseñaría a montar en bicicleta. Pero ahora harás todo eso, sonreí, y le contarás la historia de cómo su padre sobrevivió en el infierno siberiano. Hablamos un poco más, recordando nuestro viaje, pero evitando los momentos más difíciles. Cuando me iba, Ernest me llamó. Gleb, llamaremos a nuestro hijo como tú, si no te importa. Sentí un nudo en la garganta. Es un gran honor para mí. Gracias. El día del alta, se reunieron todos en mi habitación. Stanislav, Tamara con su hija, la esposa de Ernest. Él aún permanecía en el hospital. Incluso Stepan Yegorovich vino desde su taiga para despedirse. Bien, héroes, dijo, mirándonos con una sonrisa. ¿Cómo planean seguir adelante? Día a día, respondí. Como en la taiga, resolver los problemas a medida que surjan y apreciar cada momento. Intercambiamos teléfonos y direcciones, prometiendo mantenernos en contacto. No eran solo palabras. Lo que habíamos vivido juntos había creado un vínculo inquebrantable entre nosotros. Al salir del hospital, respiré hondo el aire gélido. Era febrero y el invierno aún no cedía, pero ahora el frío no me asustaba. Sabía que podía superarlo. Sabía que una persona es capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas si tiene el conocimiento, la voluntad de vivir y el apoyo de otros. Miré al cielo, donde flotaban algunas nubes dispersas, y pensé que nuestra historia de supervivencia en la taiga siberiana, a 40 grados bajo cero, no era solo una historia de lucha contra el frío, el hambre y el miedo. Era una historia de resiliencia humana, de fortaleza de espíritu y de que, incluso en la situación más desesperada, hay que luchar hasta el final. Porque a veces, cuando parece que todas las posibilidades se han agotado, el destino da un giro inesperado. Y entonces, el infierno siberiano se convierte simplemente en una prueba más en el camino de la vida, que nos hace más fuertes y sabios. Han pasado 3 meses desde aquel día en que nuestro avión se estrelló en la taiga siberiana. La primavera ya se había impuesto. La nieve se derretía, aparecía la primera vegetación y el aire se llenaba de aromas de la naturaleza despertando. La vida continuaba, pero para mí y mis compañeros de supervivencia, ya nunca sería la misma. Estaba sentado en un banco del parque cerca de mi casa en Moscú, exponiendo mi rostro a los cálidos rayos del sol de abril. Físicamente, me había recuperado por completo. Las costillas rotas habían soldado, los dedos congelados habían sanado sin secuelas. Pero en mi interior aún vivían los recuerdos de aquellos días en la taiga, de la lucha por cada bocanada de aire a 40 grados bajo cero, del miedo y la esperanza que se alternaban. Mi teléfono vibró. Había recibido un mensaje de Tamara. Aterrizamos. Estaremos en tu casa en 1 hora. Hoy era un día especial. Todos nos reuníamos por primera vez desde que nos dieron de alta del hospital. Ernest y su esposa, Tamara con su hija, y Stanislav habían volado a Moscú por invitación mía. Había decidido organizar una reunión de supervivientes para celebrar nuestra victoria sobre la muerte y discutir cómo había cambiado nuestra vida después de aquellos sucesos. De vuelta en casa, me dediqué a los últimos preparativos. Puse la mesa, comprobé que todo estuviera listo para los invitados. Mi gato Marqués, al que la vecina sí encontró hambriento, pero vivo, después de mi desaparición, observaba el ajetreo desde el alféizar de la ventana, entrecerrando perezosamente los ojos al sol. El timbre sonó justo 1 hora después. En la puerta estaban Tamara con su hija Lisa y Stanislav, todos sonriendo, con flores y regalos. «¡Gleb!», Tamara me abrazó. «¡Qué alegría verte!». Stanislav, ya sin muletas, pero aún cojeando ligeramente, me estrechó la mano con firmeza. «Tienes un aspecto estupendo, comandante. La vida en la ciudad te sienta bien».
Lisa, que en estos meses parecía haber crecido y se parecía aún más a su madre, me tendió un pequeño paquete. «Esto es para usted, tío Gleb. Lo hice yo misma». Dentro había una pulsera de cuentas de colores con un pequeño avión de plata. «Es para que no tenga más miedo a volar», explicó con seriedad. Me conmovió este regalo infantil, pero tan sincero. «Gracias, Liza. La llevaré siempre». Media hora después, llegaron Ernest con su esposa Alina, que ya había dado a luz. En sus brazos tenía un bebé envuelto en una manta azul. «Conozcan a», dijo Ernest con orgullo cuando todos estábamos reunidos en el salón. «Él es Gleb Ernestovich, llamado así en honor al hombre que salvó a su padre». Tomé con cuidado al bebé en mis brazos, que dormía plácidamente, sin sospechar los dramáticos acontecimientos que habían precedido a su llegada al mundo. «Hola, tocayo», susurré. «Bienvenido a este mundo complicado, pero maravilloso». Nos sentamos a la mesa y levanté mi copa. Por nosotros, por haber sobrevivido, por habernos hecho más fuertes, y por la amistad que nació en las condiciones más extremas. Todos brindaron, y comenzó una conversación relajada. Hablamos de cómo había cambiado nuestra vida en estos meses, compartimos noticias y planes para el futuro. Stanislav, que antes del desastre trabajaba como especialista en TI, contó que había decidido cambiar de profesión. «Me he matriculado en cursos de socorrista. Me he dado cuenta de que quiero ayudar a la gente que se encuentra en apuros, como nos ayudaron a nosotros en su momento. ¿Quién sabe? Quizás algún día yo también salve la vida de alguien». Tamara compartió que había vuelto a trabajar en SIB Recurso, pero ahora en la oficina central en Moscú. La compañía cumplió su promesa. Me ofrecieron un ascenso y un traslado. Lisa y yo nos mudamos aquí hace un mes. Todavía nos estamos acostumbrando a la vida en la capital. Ernest, que todavía se estaba recuperando de la lesión y la infección, dijo que se había tomado una larga excedencia. Los médicos dicen que la recuperación completa tardará alrededor de un año. Pero no me quejo. Tengo tiempo para estar con mi familia, ver crecer a mi hijo. No tiene precio. Alina, su esposa, añadió. «Saben, cuando Ernest desapareció con el avión, yo estaba al borde de la desesperación. Embarazo, incertidumbre. Pero algo dentro de mí me decía que estaba vivo, que luchaba y que volvería con nosotros. Y volvió. Escuchaba sus historias y pensaba en lo diferente que todos habíamos percibido y procesado nuestra experiencia de supervivencia. Para algunos fue un impulso para cambiar radicalmente de vida. Para otros, una oportunidad de replantearse las prioridades y valorar más lo que tenían». «¿Y tú, Gleb?», preguntó Ernest. «¿Cómo ha cambiado tu vida?». Me quedé pensando. ¿Saben? Por fuera, no demasiado. Volví al trabajo, sigo dirigiendo expediciones de exploración geológica. Pero por dentro, soy otra persona. Más consciente, digamos. Valoro más las cosas sencillas. El calor, la comida, la compañía de la gente. Y he dejado de tener miedo a muchas cosas que antes me parecían terribles. «¿Por ejemplo?», inquirió Tamara. «Por ejemplo, a la soledad», respondí. Antes me daba miedo estar solo. Llenaba todo mi tiempo libre con trabajo, reuniones, viajes. Ahora entiendo que la soledad no siempre es mala. A veces es necesaria para escucharse a uno mismo. Después de comer, pasamos al salón, donde saqué un mapa de Rusia y marqué el lugar de nuestro accidente. «Aquí», señalé un punto en lo profundo de la taiga siberiana. «Aquí luchamos por la vida y ganamos». Stanislav se acercó, examinando el mapa. «Sabes, pienso mucho en Stepan Yegorovich. Me pregunto cómo estará, si seguirá viviendo en su estación meteorológica, revisando las trampas». «Sigo en contacto con él», dije. «Le envío paquetes con comida y libros una vez al mes. Me pidió que les diera recuerdos, por cierto. Dice que siempre está contento de recibir visitas, si alguien quiere ir a verle a la taiga». Todos sonreímos, imaginando a aquel hombre severo pero bondadoso que fue nuestro Salvador. «¿Y qué pasó con los pilotos?», preguntó Tamara en voz baja. «Sus familias».
La compañía pagó indemnizaciones, respondí. Me reuní personalmente con la viuda de Marat y con los padres de Rustem. Les conté cómo sucedió todo, cómo se comportaron con valentía hasta el último momento. No los va a devolver, por supuesto, pero al menos les da un cierre. Guardamos silencio, rindiendo homenaje a la memoria de aquellos que no sobrevivieron a la catástrofe. Al atardecer, cuando el sol empezaba a declinar, salimos al balcón de mi apartamento. La ciudad se extendía ante nosotros, enorme, ruidosa, llena de vida y oportunidades. A veces sueño con la taiga, confesó Tamara, mirando al horizonte. Nieve, frío, nuestra pequeña fogata. Y en esos sueños siento una extraña calma, como si allí, al borde de la vida y la muerte, hubiera encontrado alguna verdad importante sobre mí misma. Sé a qué te refieres, asentí. Yo también tengo esos sueños. Y cada vez que me despierto, siento gratitud por estar vivo, por poder ver un nuevo día. Ernest, que acunaba a su hijo dormido, añadió. ¿Saben qué entendí allí, en la taiga, cuando estaba tumbado con la infección y pensaba que iba a morir? Que la vida no es lo que alcanzamos, ni la carrera, ni el dinero, ni el estatus. La vida es la oportunidad de amar, sentir, ver crecer a tus hijos, ayudar a los demás. Y ahora cada día para mí es un regalo que intento vivir plenamente. Stanislav miraba pensativamente la puesta de sol. Antes le tenía miedo a la muerte, pánico, irracionalmente. Y ahora entiendo que la muerte es parte de la vida. Todos moriremos algún día, pero lo importante es cómo vivimos hasta ese momento. Lo importante es lo que dejamos tras de nosotros. Estábamos de pie en el balcón, los 4 supervivientes del infierno siberiano, y observábamos cómo el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Cada uno de nosotros había cambiado por aquella experiencia, cada uno llevaba consigo cicatrices, físicas y emocionales. Pero cada uno de nosotros se había hecho más fuerte, más sabio, más vivo. Por los nuevos comienzos, dije, levantando una copa. Por la vida después de la supervivencia. Por los nuevos comienzos, se hicieron eco mis compañeros. En ese momento comprendí que nuestra historia no había terminado aquel día en que el helicóptero de rescate nos sacó de la taiga. Continúa. En nuestra amistad, en el pequeño Gleb, en la nueva carrera de Stanislav, en el traslado de Tamara, en mi nueva actitud ante la vida. El avión se estrelló en la taiga a 40 grados bajo cero, y sobrevivimos al infierno siberiano. Pero lo que es aún más importante, aprendimos a vivir de nuevo, a valorar cada momento y a no rendirnos nunca, incluso cuando parece que todas las posibilidades se han agotado. Porque a veces, la supervivencia es solo el principio de la historia. La verdadera historia es sobre cómo vivimos después de haber sobrevivido.